Hermenéutica bíblica con el pastor Fernando Ramírez, director del Seminario Bíblico Esperando a Cristo. Así que no olvides entrar al aula. En el aula están los temas de esta asignatura y están las actividades. Primera y segunda de Reyes. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ahorita recuérdenme que oremos por fortaleza por el varón Adriano y también por la petición que hizo Judy en el grupo. Bien. Primera y segunda de Reyes. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Esto está en el libro, esto es parte de los libros históricos. Gloria a Dios. De la gloria al exilio. Primera y segunda de Reyes. Objetivo: comprender la historia de la monarquía dividida de Israel, los temas teológicos de la fidelidad y las lecciones de los profetas. Vimos en los jueces que después de la muerte de Josué, cuando no había juez, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y ahí vimos, entre otras cosas, la importancia de que siempre haya un líder que establezca el orden. Después de jueces vimos los libros de Samuel, donde ya Dios decide establecer la monarquía. Comenzó con Saúl. Saúl no cumplió las expectativas y después Dios se levantó a David. Mientras estuvo David, se mantuvo el reino unificado. Primera y segunda de Reyes. Autor: tradicionalmente se cree que fue escrito por el profeta Jeremías, aunque es un trabajo anónimo que usa registros oficiales. La fecha en la que se escribió este libro aproximadamente es del año 560 a.C. Propósito: explicar por qué el pueblo de Dios terminó en el exilio. Quiero que prestemos atención a este porqué. Porque, mis hermanos, el pecado siempre trae consecuencias. Dios es santo y demanda de nosotros santidad. Y el pueblo de Dios está llamado a vivir en santidad. Vamos a ver por qué el pueblo de Dios terminó en el exilio. Si Dios sacó a Israel de Egipto para posicionarlo en su propia tierra, ¿por qué Dios permitió después que fueran y lo llevaran cautivo a otra nación? Muestra que la destrucción de Jerusalén fue el juicio justo de Dios debido a la persistente infidelidad e idolatría de los reyes y el pueblo. Aunque lo vemos aquí como dos libros, realmente eran un solo libro, Primera y Segunda de Reyes. Periodo histórico. La historia de los reyes cubre aproximadamente 400 años de la historia de Israel, desde el ascenso de Salomón en el año 970 a.C. hasta la destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia en el año 586 a.C. Mis hermanos, Dios permitió que el pueblo de Israel tuviera 70 años cautivo en Babilonia. Pero quiero que entendamos que aunque Dios permitió eso, Dios siempre está bajo control. O sea, Dios puede permitir el castigo, pero nunca deja de estar en control. 70 años pasó el pueblo de Dios cautivo en Babilonia. Llegó un momento, cuando estaba en Babilonia, que había profetas falsos señalando el retorno de Israel a su tierra. Y ahí es que el Señor le manda decir
a través del profeta Jeremías, Jeremías 29, verso 10, le dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y le había dicho antes de eso, el que diga que es para tal tiempo, que tal tiempo, dígale mentiroso. Que ya yo determiné que fueran 70 años. Pero ese cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia era por el bien de ellos. Oiga esto, porque que Dios le habló de muchas maneras y había desobediencia. Y esa fue la forma para Dios enderezarlo a ellos. También le dijo en Jeremías 29:5, edificar casa, o sea, allá cautivo, edificar casa y habitarla y plantar huertos y comer el fruto de ellos, casaos y engendrar hijos e hijas. Da mujer a vuestros hijos y da marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Mire lo que Dios le está diciendo al pueblo cautivo en Babilonia, multiplicaos y no disminuya. Es decir, le está mandando, desarrollense allá, lo voy a dejar allá y cuando se cumpla 70 años yo lo visitaré. Esta palabra visitaré en el original hebreo no es una simple visita de cortesía, es una visita de autoridad, donde Dios va a despertar el ánimo de ellos para que volvieran a su tierra y no solamente de ellos, sino también del rey. ¿Y sabe qué Dios permitió cuando se cumplieron 70 años? Que Persia con el rey Ciro invadiera Babilonia. Y entonces Dios puso en Ciro la voluntad para que emita un decreto para que ellos volvieran a su tierra. Mire lo que Dios hace. Mire, cuando llega el tiempo de Dios, Dios derriba lo que tenga que derribar, cambia lo que tenga que cambiar. Mire Dios que Dios permitió que otra nación invadiera Babilonia. Y al que invadió Babilonia le puso el sentir de que dejara que esa gente volviera a su tierra. Entonces, la historia de los reyes no llega a relatarnos el exilio, pero sí nos explica por qué Dios permitió el exilio. La historia de los reyes abarca 400 años de la historia de Israel. Transición. Narra la transición de la monarquía unida a los dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. Mientras estaba Saúl y estaba David, Israel, las 12 tribus se mantuvieron unidas. Luego ya con Salomón comenzó entonces al final de su reinado la división. División temática de los libros. Primero de Reyes, capítulos del 1 al 11. La edad dorada y la caída. Ascenso, reinado y esplendor de Salomón. En este primer capítulo tenemos la construcción del templo de Jerusalén. Primera de Reyes, del 6 al 8.
Bien, aquí se da un momento de esplendor en el reinado de Salomón, porque tenemos la construcción del templo que a Dios agrada tanto. Y Salomón se esmeró en eso. Porque Salomón eso ahí fue muy agradable a Dios. Y eso quiero que lo tengamos presente, lo que Dios se agrada cuando nosotros dedicamos algo a Él. Porque durante mucho tiempo Dios estuvo entre el pueblo en una tienda. Y cuando se propusieron, primero David y después Salomón, hacerle casa a Jehová, a Dios agradó eso mucho. A Dios le agradó en gran manera. Le dice en el capítulo 9 de Primera de Reyes, verso 3, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Miren lo que a Dios agradó eso. Dice, en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y le dice en el verso 4 del capítulo 9 de 1 de Reyes, y si tú anduvieras delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé con David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. O sea, dos cosas le agradan a Dios. La voluntad de que nosotros le dediquemos casa exclusivamente para Él y que andemos en integridad, en equidad y en justicia. Mire que David cometió un pecado terrible y mire lo que le dice ahora Dios a Salomón. Y si tú anduvieras delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, es decir, que Dios borró ese pecado. David se humilló de corazón. Y dice, como anduvo David tu padre, yo afirmaré tu reino sobre Israel. Dios te llama como pastor. Si camina en integridad, Dios afirma tu ministerio como pastor para siempre. Tu ministerio evangelístico. Cuando ustedes ven que un ministerio se cae, es porque no anda rectamente delante de Dios. Yo afirmaré tu reino sobre Israel. Amén, gloria a Dios, así es, gloria al Señor. Hay una disposición, Dios bendiga al pastor Mingo, que tiene que estar en Amén, nosotros. gloria al Señor. Mire, ¿qué le dice David? ¿Qué le dice Jehová a Salomón? La casa que tú has edificado para poner mi nombre. Es decir, que está la casa de la persona y la casa de Dios. La casa de Dios se respeta. La casa de Dios es santa. Lo de Dios tiene que estar aparte. Dice, la casa que tú has edificado para poner mi nombre.
le está diciendo mi casa, la que va a estar dedicada a mí. Recuerde cuando Ageo había un descuido con la casa de Dios y el Señor le dice molesto, ustedes recogen mucho, ustedes siembran mucho y recogen poco y ganan su jornal en saco roto. ¿Por qué? Porque tienen su casa bien artesonada y la mía descuidada. Ustedes quieren que eso cambie, suban al monte, busquen madera y edifiquen mi casa. Es decir, que hay un mandato de Dios que nos preocupemos también por la casa de Él. Mientras Salomón se mantuvo en integridad, el reino de Salomón, Dios lo afirmó. Dios lo afirmó, Dios lo unificó y le dio una palabra. Y si tú andas rectamente en mi presencia, afirmaré tu reino. Pero también le dice en el verso 6, capítulo 9, Primera de Reyes, más si obstinadamente os apartar de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y si viereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que le he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán de todos los pueblos. Hay que prestar oído a la voz de Dios. Le dio dos opciones. Si anda en integridad, lo mantendré unido y afirmaré este reino. Si andan en pos de dioses ajenos, entonces, mire, hasta esta casa la voy a poner poco. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlarán y dirán, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a su padre de la tierra de Egipto, y echaron mano de dioses ajenos, y lo adoraron y lo sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Mire, Dios permitió que hasta el templo lo derribaran, que derribaran los muros y que se llevaran ese pueblo cautivo por la idolatría. La caída, la apostasía de Salomón en su vejez y la división del reino. Miren la advertencia, pero llegó un momento que Salomón, buscando mantener la paz con Dios, con los otros pueblos, señores, permitió la apostasía en el templo. Quien trae la paz es Dios. Nunca podemos sacrificar la santidad a Dios para complacer a personas. No podemos caer en eso. Que dice Dios, hasta esta casa, el que pase y la vea se asombrará. Capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sión y a las Eteas. Gente de la cual Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Miren la razón principal por la que Dios no quería que ellos se ligaran a esas mujeres. De lo que nos acercamos, a lo que nos acercamos,
tarde o temprano nos va a inducir a lo que ellos representan. Por eso que entre nosotros tiene que haber un cuidado con quién nos involucramos. Ciertamente tenemos familiares y tenemos amigos que no son cristianos, no tenemos que abandonarlos, no tenemos que alejarnos de ellos, pero sí tenemos que tener cuidado en la forma que nos involucramos. ¿Qué pasó con Salomón? Comenzó a involucrarse con esas mujeres y terminó aceptando adoración a esos dioses en el templo. No hay comunión entre la luz y la tiniebla. A lo que nos acercamos, sea por motivo de negocio, por motivo de estudio, de trabajo, a lo que nos acercamos que no es cristiano, tenemos que tener cuenta hasta dónde nos involucramos. Porque es que tarde o temprano van a querer provocar que nuestro corazón se incline a lo que ellos se inclinan. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Eso quiere decir que durante un tiempo anduvo en integridad delante de Dios. Pero sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoré, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable a los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Boaz, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Maló, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses, frente a Jerusalén. Dios mío. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto el corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no ha guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Dios mío. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no lo romperé de todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, lo cual yo he elegido. Es decir, que la división del reino, Dios fue que la permitió por la desobediencia de Salomón, que fue advertido varias veces que no se junte con esas mujeres, porque inclinarán sus corazón hacia su ídolo. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adá, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, subió a Jehová, el general del ejército, a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom. Y así sentenció Dios la división del reinado en la mano del hijo de Salomón. Capítulo 12. El reino dividido y Elías. División en Israel. 10 tribus al norte y Judá al sur. 2 tribus.
La maldad de los primeros reyes al norte, Jeroboam primero, y el ministerio del profeta Elías y su confrontación con Acab y Jezabel. Capítulo 12. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había oído delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Y vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel. Y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él le dijo, idos, y de aquí a 3 días volvé a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y lo sirviere, y respondiéndole buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Le dijo, ¿cómo aconsejé vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablará a este pueblo que te ha dicho las palabras. Tu padre agravó vuestro yugo, mas tú disminuyéndolo algo, así les hablará. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo castigaré con escorpiones. Miren cómo el rey, hijo de Salomón, busca mal consejo de los jóvenes, de los ancianos, y toma medidas que dieron al traste con la división del pueblo, de la tribu. Pero ¿qué es lo que pasa? Que había una sentencia. Mis hermanos, la sabiduría la da Dios. La mente entendida la da Dios. Cuando el hombre no anda en la voluntad de Dios, su propia decisión lo llevan a la ruina. Porque el hombre para caminar en sabiduría necesita estar en comunión con el Espíritu Santo, estar en comunión con Dios. Miren qué locura. El pueblo hace una petición y él se llama del Consejo de los Jóvenes que lo vio, pero era para que se cumpliese lo que Dios había dicho. Entonces ahí comienzan las razones que se ven para que se divida el pueblo, el reinado. Pero es que detrás de eso ya había una palabra de parte de Dios, que ese reinado después de Salomón se iba a dividir. Estructura segunda de Reyes. 2 Reyes. Capítulo 1, 17. Profetas, apostasía y caída de Israel al norte. El ministerio del profeta Eliseo, sucesor de Elías. Juicio sobre los reinos del norte y del sur. Caída de Israel norte en manos de Asiria debido a su idolatría. Segunda de Reyes 17:7. Judá a deriva y al exilio. Reyes de Judá. De Ezequía, bueno, a Manasé malo. Reforma y redescubrimiento del rey bajo Josías. Segunda de Reyes 22. La caída de Judá al sur y la destrucción del templo en manos de Babilonia. Fíjense que ya estaba dicho eso. Y aún el templo, el que lo viera, se iba a lamentar. Porque ese templo era maravilloso. Salomón lo construyó. Pero fruto de la desobediencia, entonces Dios permitió
que hasta el templo que estaba dedicado a él vinieran y lo derribaran. Reyes y significativos y lecciones. Salomón, 1 Reyes 1:11. Recibió sabiduría de Dios para gobernar. Su reinado fue la cima de la prosperidad. Construyó el templo, un lugar para que la gloria de Dios morara. Su desvío, por amor a las mujeres extranjeras, permitió la idolatría en Israel, desobedeciendo el mandato de Dios. Dios se disgustó mucho porque lo que Salomón permitió trajo mucho daño. Porque lo que se instauró fue una cultura de idolatría. Entonces, fue tanto la consecuencia que Dios permite que Babilonia lleve cautivo a gran parte de Israel y duren 70 años. Y para erradicar la idolatría, Dios levantó a Esdras y a Nehemías para que Esdras con Zorobabel retornaran en un primer grupo a Israel, después regresaran otro segundo grupo y después Dios mandó a Nehemías. Y hubo que hacer un trabajo de crear conciencia a través de la palabra de lo que era la idolatría. O sea que lo que un líder hace afecta a veces estas generaciones. A veces afecta a generaciones. Porque fíjense cómo los demás reyes después de Salomón, la mayoría fueron idólatras. Porque se creó una cultura. Porque Salomón permitió que se establecieran cultos a dioses ajenos cerca de Jerusalén. Lección. E incluso la mayor sabiduría no garantiza la fidelidad. Necesitamos sabiduría, pero también necesitamos disciplina. Necesitamos obediencia. Necesitamos temor de Dios. Porque Salomón fue sabio como no hubo hombre en su época. Y miren en cuántas cosas cayó Salomón. Jeroboam primero, el pecado del norte. Jeroboam, 1 Reyes 12:14. Primer rey del reino del norte, Israel. Temiendo que el pueblo volviera a Jerusalén a adorar, estableció 2 becerros de oro en Betel y Dan, diciendo: Israel, he aquí tus dioses que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Oye eso. Escuchen eso. He aquí tus dioses que te hicieron regresar de la tierra de Egipto. El Señor reprende al diablo en el nombre de Jesús. Dios con mano poderosa sacó a Israel de Egipto. Amén, gloria a Dios. Y lo llevó a tierra que fluye leche y miel. Y ahora Jeroboam, para que la tribu del norte no fueran a adorar al templo que estaba en Judá, le hace 2 ídolos. Le dice: estos fueron los dioses que te sacaron de Egipto. Legado. Este pecado de Jeroboam se convirtió en la referencia de maldad para todos los reyes de Israel. Mire, para que usted vea las implicaciones de un líder. Por eso es que los líderes tienen que cuidar cómo caminan, porque es que aunque ellos no quieran, los demás le van a seguir. Acá hay Jezabel, la peor idolatría. Acá hay Jezabel, 1 Reyes 16-22. Acá fue el rey que hizo más para provocar a ira a Jehová, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. Introdujeron el culto a Baal a nivel estatal. Enseñanza. Representa la confrontación directa entre la fe en Dios verdadero y el paganismo agresivo. Ezequiel,
un rayo de luz. Uno de los mejores reyes del reino del sur, Judá, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Elevó los lugares altos y quebró las imágenes. Llevó a cabo una gran reforma. Ejemplo, su confianza en Dios lo salvó de la invasión asiria. Lección, la verdadera seguridad está en la obediencia y la confianza en Dios. Sea el nombre de Jehová glorificado. Amén, amén, amén. Esa es la garantía. La obediencia a Dios. Amén, gloria a Dios. Josías, la última oportunidad. El rey más joven hizo la reforma más radical y completa. Encontró el libro de la ley, probablemente Deuteronomio, en el templo y se humilló ante Dios. Su fracaso, aunque su reforma fue sincera, no pudo revertir el corazón del pueblo ni el decreto de juicio de Dios. Lección, el arrepentimiento sincero es crucial, pero la desobediencia histórica tiene consecuencias. La desobediencia histórica tiene consecuencias. El papel central de los profetas. Rol central. Los profetas son la conciencia de la nación, actuando como el principal medio de comunicación de Dios con los reyes en el pueblo. Función. No solo predicen el futuro, sino que confrontan el pecado y llaman a arrepentimiento, manteniendo el estándar de la alianza de Dios. Elías, confrontación y fuego. Su ministerio se centró en probar que Yahvé es el único Dios verdadero. El Monte Carmelo desafió a los 450 profetas de Baal, donde Dios respondió con fuego a la oración de Elías. Simbolismo. Su partida en un carro de fuego es un poderoso testimonio del poder de Dios y la fidelidad de su siervo. Eliseo, milagro de compasión. Recibió una doble porción del espíritu de Elías. Sus milagros, sanación del agua, resurrección de un niño, sanidad de Naamán, están más enfocados en la vida diaria y la compasión, mostrando que Dios se preocupa por las necesidades de su pueblo. La alianza y la ley. Fidelidad versus infidelidad. El tema central es la evaluación de cada rey a la luz de la alianza mosaica. Pregunta acá, clave. ¿Caminó el rey conforme a la ley de Moisés y a la manera de David? ¿O hizo lo malo ante los ojos de Jehová? Juicio. Los libros demuestran que las bendiciones y maldiciones del pacto se cumplieron históricamente. Consecuencia de la idolatría. El mayor pecado. La idolatría es la causa principal de la caída de ambos reinos. Es presentada como un adulterio espiritual contra el esposo Dios. El juicio de Dios, el exilio a Siria para Israel y a Babilonia para Judá, no fue un accidente, sino el juicio justo de Dios prometido por medio de sus profetas. El templo y la presencia. El templo, aunque fue el lugar donde Dios puso su nombre y su presencia, no fue un amuleto mágico. La advertencia. Salomón advirtió que la presencia de Dios solo se mantendría si el pueblo y los reyes eran fieles a la alianza. Realidad. El templo fue destruido porque la fidelidad al pacto era más importante que el edificio en sí. La vocación de hacerle caso a Dios es bueno. A Dios le agrada. El sacrificio que hace una mujer de Dios y un hombre de Dios para llevar a cabo el ministerio que Dios le puso es bueno. Pero todo eso queda en vano si no hay obediencia, si no hay integridad.
Salomón puso su corazón e hizo para Dios un templo majestuoso y a Dios le agradó. Se lo dije en Primera de Reyes, capítulo 9, verso 3. Pero hasta el templo Dios permitió que se fuera derribado. El reino permitió que fuera dividido. Los muros permitió que fueran derribados. Que gran parte del pueblo fuera llevado cautivo a Babilonia, todo por la desobediencia. Aplicación práctica hoy. La lucha contra la idolatría moderna. Lección. La idolatría no se limita a becerro de oro. Es cualquier cosa que tome el lugar de Dios como objeto principal de nuestra fe y afecto. Cualquier cosa que pongamos en el lugar de Dios es idolatría. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Una pregunta a todos. ¿Qué dioses moderno debía hoy el corazón de los cristianos de la fidelidad a Jesús? ¿Qué nosotros estamos viendo que debía la fe del creyente en Cristo Jesús? Amén. Fuego. Aquí estoy. Gloria al Señor. Bueno, los dioses modernos que estamos, la mayoría de los cristianos viviendo el dinero. Dice que el amor al dinero, voy a decirlo claro, es la caída de todos los hombres, para que más me entiendan. El amor al dinero es la caída de todo un cristiano, porque un cristiano que se aferra al amor al dinero no le tiene amor a Dios, pierde el amor por completo a Dios. Quítame eso de ahí para yo poder seguir leyendo algo más que quería ver, y escúcheme. Algo que te... Ahí, gracias. Dice, el éxito, si yo como cristiana me pongo a buscar éxito, en vez de ser humilde, porque la Biblia dice que todo el que se humilla, Dios lo va a enaltecer, pero todo el que se enaltece, Dios lo va a humillar. Y el que se quiere enaltecer porque quiere buscar un éxito en el mundo, no en Dios, porque en Dios no hay éxito. Tampoco en Dios no hay fama, porque Dios no tiene favorito. Gloria al Señor Jesucristo. No hay fama. Nosotros no somos perfectos. No, Dios busca lo imperfecto para hacerlo perfecto. Y si nosotros nos ponemos a buscar fama, no estamos buscando tampoco de Dios. ¿El placer a quién? ¿A las mujeres o a los hombres? ¿Al dinero? ¿A qué le estamos buscando ese placer? ¿A qué le estamos dando ese placer? Tenemos que cuidarnos mucho de eso, del amor al dinero, de la fama, del éxito, del placer, porque eso no viene de Dios. Esto viene del mundo y son añadiduras y no de Dios. Amén. Entonces tenemos presente a Mélida, Adriano tiene excusa, Areli está presente, Aura Esther, Dariana está presente, Eudi Encarnación, Fabiola Polanco, Fabiola, Felipe Soriano, Francesca Santana. Fabiola Polanco presente. Presente, Francesca. Presente Francesca, también Fabiola. Francisca Peña Cruz está presente. Israel, Julio Marte presente. José Julio Díaz presente. José Edwin Calderón presente. Kenia Sánchez presente. Luis Antonio Ramírez. María Isabel Vázquez. María Rosa Javier Maricruz presente. Miguelín Hernández presente. Pastor Oscar presente. Raifi Tavares presente. Rosa Morel, Rosa Antonia presente. Rosy también la vi por ahí presente. Santa de León presente. Víctor Algeni. Judy María. Me disculpa, pastor, que fue que aquí la luz hizo un desorden y se me fue el internet. Y estaba explicando algo
de los puntos que los cuales estaba hablando, que el amor al dinero, el éxito, la fama, eso, los deseos y todo eso no viene de Dios. Porque el Señor dice en su santa y poderosa palabra, buscar primeramente el reino de su justicia y lo demás os será añadido. Tenemos que cuidarnos mucho con esos puntos. Y esos son los dioses que más están afectando al pueblo de Dios. Amén, amén. Así es, eso es amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. Seguimos aquí entonces, mis amados. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Escuchar la voz profética. Lección. Los profetas no... Adelante, Arely Díaz. Pastora Arely Díaz. Adelante, pastora. Amén, profe. Dios bendiga. Es para decirle que Yureli está tomando la clase conmigo. Sí. Su teléfono está descargado. Sí, Dios no se presente. Amén, gracias. Bien, lección. Los profetas nos recuerdan que Dios está activamente involucrado en la historia y juzga la injusticia. Aplicación. Debemos escuchar y entender la palabra de Dios, la Biblia, y la voz de la conciencia, que a menudo nos confrontan con nuestro pecado y nos llaman al arrepentimiento. El ciclo de la gracia y el juicio. El patrón repetitivo de la desobediencia seguida de la misericordia y finalmente el juicio ilustra la paciencia de Dios. Esperanza. Incluso en el exilio, Dios no abandonó a su pueblo. La historia de reyes prepara el escenario para la necesidad de un rey perfecto, Jesús, que cumpla la promesa de David sin fallar. Varias cosas son importantes en nuestra relación con Dios. Dios al que ama disciplina. Cuando Dios nos bendice, es una muestra de bendición, una muestra de amor. Y cuando Dios nos castiga, es una muestra de amor también. Cuando Dios saca tiempo y nos castiga, es porque estamos dentro de su propósito. Es porque para Él seguimos siendo parte de su propósito. Se preguntará en algún momento un hombre de Dios, cabrón, es verdad que yo fallé y siento que Dios me está castigando, pero aquello impío hace peor que yo y está bendecido. Lo que pasa es que aquello, hasta que no se convierta, no están en el propósito. Nosotros, si estamos aquí, es porque estamos en el propósito de Dios. Y el trato de Dios es con lo que Él tiene escogido. Es decir, que aceptemos el castigo de Dios con humildad, con reverencia, con gratitud. Amén, eso es amén, gloria a Dios, eso es así. Estando Israel cautivo en Babilonia, no fue simplemente que Dios permitió que lo llevaran a Babilonia y se olvidó de ellos. Dios estaba al cuidado de ellos allá. Le dijo, multiplíquense y no disminuyan. Le dijo, oren por la paz de Babilonia, porque en la paz de ellos ustedes también tendrán paz. Es decir, que Dios bendijo a Babilonia a través del pueblo que estaba cautivo de Babilonia. Primera y Segunda de Reyes explican el exilio babilónico como juicio justo por la desobediencia a la alianza. Fidelidad, como Ezequiel, trae bendición. Idolatría, como acá, trae juicio. Los profetas fueron la voz constante de Dios llamando al arrepentimiento. Cita clave, por cuanto no guardaron mi pacto y no hicieron lo que era recto delante de mis ojos,
Reflexión. Nuestro destino espiritual está intrínsecamente ligado a nuestra fidelidad a la alianza de Dios en Cristo. A todos, pregunta, ¿de qué manera la historia de Salomón nos advierte sobre el peligro de la doble vida en la fe? ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! Amén. Yo estoy aquí. Primero nuestro hermano Mingo. Gloria a ¿Quién Dios. se anima? ¿Quién más después de Mingo? Yo quiero que opine ahí, porque está profundo esto. Mi hermano Mingo, Pastor Mingo, mi hermano Pastor Oscar, que también hable de esto, también la pastora Santa de León. ¿De qué manera la historia de Salomón nos advierte sobre el peligro de la doble vida en la fe? Adelante, Mingo. Dios mío, pero qué Amén. Yo le bendiga mucho. Amén. Yo le bendiga mucho a todos. Gloria a Dios, Pastor Miguel. Gloria al Señor. Bueno, la pregunta dice que trae doble vida por la forma de que él, como él gobernó. Amén. De que él, gloria al Señor, al principio se comportó bien, porque al principio le dio un templo al Señor, amén, gloria a Dios, pero al final lo dañó, porque se corrompió, amén, amén, aleluya, gloria a Dios, se corrompió y él se fue del lado de los ídolos, la idolatría, amén, se fue al lado de las cosas vanas. Eso nos enseña que nosotros, gloria a Dios, tenemos que apercibirnos, amén. No podemos, bendito Dios, empezar bien y terminar mal. Tenemos que terminar bien. Tenemos que estar vigentes en lo de Dios, amén. No fallarle a Dios. Y si le fallamos a Dios en cualquier cosita, que pedirle perdón y no hacerlo más, amén. Que no estamos llamados a estar fallando, amén. Sino que como somos humanos, amén. Pero Salomón, gloria a Dios, se corrompió. Empezó a adorar ídolos, amén. Dice que tuvo 1000 concubinas, gloria a Dios. O sea que eso está vigente, que estamos mirando que una distorsión ahí en Salomón. Amén. Que lo dañó, al final lo dañó. Amén, gloria a Dios. Amén, y, ¿cómo le digo? Y en verdad no podemos copiar esas cosas de Salomón. Tenemos que mantenernos con una fe vigente, con una obediencia. Amén. Que el que no es obediente en este camino no puede ver la gloria de Dios. Amén. Ahora, los obedientes sí van a ver la gloria del Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga mucho a todos. ¿Quién más? Pastora Santa León. Aquí una pregunta profunda, señores. Profunda. Dios le bendiga. ¿De qué manera la historia de Salomón nos advierte sobre el peligro de la doble vida en la fe? Dios le bendiga. Amén. Bueno, lo primero que nosotros debemos de tener mucho cuidado es con no reconocer cuando Dios nos dice algo. O sea, no estar pendiente de las bendiciones de Dios, porque Salomón tuvo una palabra de parte de Dios y una bendición, y él empezó, para tener paz en su reinado, no confió en Dios y hizo alianza. Nosotros debemos en estos tiempos de cuidarnos de algunas alianzas que parecen, entre comillas, que se ven bien, pero que a la final nos pueden desviar nuestro corazón. Eso es lo que yo entiendo, que nosotros debemos de cuidarnos en este tiempo, de esas malas alianzas que a veces nosotros hacemos pensando que nos va a ir bien o que vamos a tener paz y nos corrompen. Amén. Dios le bendiga. Amén. Adelante, ¿quién más? Aquí está mi pastor Oscar, Grullón. Amén. Dios le bendiga a todos. ¿Me escuchan, pastor? Sí. Amén. La historia de Salomón, lo primero que nosotros podemos notar en esta historia es que él empezó bien. La Biblia enseña que él era justo. Empezó con un reinado justo, justamente. Es un hombre temeroso. Pero la influencia, todo lo que se movía a su alrededor, de las tentaciones, de las mujeres, etcétera, y
mayormente en lo que es la búsqueda de la prosperidad, que esos son uno de los factores que el enemigo usa para engañar al creyente. Cuando el creyente se enfoca nada más que en lo material, donde la palabra de Dios nos enseña en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. En las cosas que nuestro hermano Salomón se enfocó eran cosas pasajeras, cosas que al fin y al cabo todo iba a tener un fin, pero a lo que Dios verdaderamente lo llamó era algo eterno y se descuidó de eso. No podemos descuidarnos de las cosas que tienen, de las cosas valiosas que Dios nos enseña, como la obediencia, el temor a Dios, el ser cristiano donde quiera que estemos. Podemos estar en un lugar donde nadie nos está viendo, pero ahí debemos tomar en cuenta que aunque no esté el pastor, aunque no esté el líder, aunque no esté un hermano, que hay alguien que nos está mirando y nos está viendo. Amén. Entonces, mayormente de esta parte fue que Salomón se apartó de lo que es el temor de Dios. Amén. Y se fue, como decía una sierva ahorita, tras la fama, tras lo que es el dinero. El dinero es bueno, pero la Biblia dice que el dinero se convierte muchas veces en un Dios en nuestra vida cuando le damos cabida en nuestro corazón. Él es bueno, pero hay que cuidarse. Es necesario muchas cosas que tengamos en la casa, nuestra vida cotidiana, pero debemos cuidarnos. Amén. Porque en él entró avaricia. Amén. Amén. Pues que Dios me le bendiga, amado hermano. Santo, ¿te voy a decir algo más? Santo. Dios bendiga. Evangelista Joel Calderón y después Rosa Antonia. Amén. Dios le bendiga a todos. Su hermano Joel Calderón, pastor por la misericordia de Dios. Santo. He venido analizando analizando la escritura que el Señor le dijo al principio al pueblo que no se mezclen con las mujeres extranjeras, porque si se mezclaban con las mujeres extranjeras iban a aprender sus malas costumbres. Y uno de los instrumentos más fuertes que utiliza el enemigo de la justicia para derrumbar los hombres de Dios con ministerios poderosos, un propósito grande en el Señor, son las mujeres, para desviar su corazón del propósito de Dios. Y es uno de las cosas que el hombre de Dios tiene que cuidarse, hermano, porque cuando el hombre se descuida y le da rienda suelta a su carne, a sus deseos, su concupiscencia, eso lo arropa de tal manera que su vida de oración se va disminuyendo, va perdiendo el tiempo de oración, ya no va orando como antes, no ayuna, no lee la escritura, estudia la escritura constantemente y va perdiendo esa pasión, esa devoción por Dios. Y llega ese descuido que te lleva a convertirte en un apóstata. Entonces, cuando tú estés en esa condición ya de pecado, en desobediencia delante del Señor, tú caes en cualquier pecado, en cualquier cosa. Podemos ver que este hombre se volvió, después de ser el hombre más sabio, después de Jesucristo, porque ni antes ni después se levantó un hombre con tanta sabiduría, sacando a Jesucristo. Fue el hombre más torpe. Se involucró en un pecado el cual Dios penalizaba y prohibió rotundamente. Adulteró espiritualmente contra Dios, contra su pueblo. El hombre estaba ya desenfrenado porque aprendió la costumbre de esas mujeres extranjeras que adoraban dioses paganos. Entonces un hombre con tantas mujeres que dice que tuvo
700, creo que 300 reinas, 700 concubinas, bueno, entre todas 1000 mujeres. Si no es así, me corrige, profesor. Y este hombre ya su corazón estaba inclinado hasta las cosas de la tierra. Se volvió un idólatra, un brujo, un hechicero, porque a través de esa mezcla cultural aprendió la costumbre del reino, de reinos paganos y de tierras paganas que adoraban dioses paganos, que no adoraban el Dios verdadero, el Dios de Israel. Y aprendió todas esas malas costumbres. Y eso lo llevó a él a que el pueblo gimiera, a que el pueblo fuera martirizado. Quizá hubo malversación de fondos, porque imagínate, hay que sustentar a todas esas mujeres, hay que hacer sacrificio. Ese hombre levantó altares a los ídolos paganos y hizo cuantas cosas, hermano. Su corazón estaba entenebrecido. Bendito sea Dios. Y nosotros como hombres de Dios tenemos que cuidarnos, hermano, y huir de la tentación como hizo José. Entonces, esto es un punto muy importante. Amén. Para que nosotros, los hombres de Dios, nos cuidemos. Podemos ver Sansón, que tenía un ministerio sobrenatural, un hombre poderoso, pero este hombre no tenía lo que tenía que tener para perseverar, como algo que usted dijo ahorita al principio. ¿Por qué un ministerio no permanece? ¿Por qué no permanece? Por la desobediencia, por no hacer lo que Dios le dijo, por no cuidarse. Hay cosas que te van avisando ya antes de llegar a ti, que usted tiene que cortar con eso. Como usted decía, con el pecado no se puede coquetear. Si usted ve algo raro, córtelo a tiempo. Córtelo a tiempo. Si usted ve uno de los ídolos modernos, las redes sociales, si usted ve que en el Facebook una mujer rara le manda una solicitud, usted la acepta y después le tira de una vez y empieza con palabras, corte eso de una vez, bloqueela, tenga cuenta a quién usted va a aceptar en su Facebook. Y son muchas de las cosas que eso está arropando el mundo entero, en el cual nosotros como iglesia tenemos que estar a la expectativa y tenemos que cuidarnos de eso, porque tenemos que cuidar nuestra salvación, porque mucha gente está engañado, porque Dios lo usa, que el ministerio, acuérdense que los dones son irrevocables. Muchas personas, porque son reconocidos y andan en avión para arriba y para abajo y están en todos los eventos, ya creen que están fríos con el Señor. Entonces de eso es que tenemos que cuidarnos, porque según la Escritura hemos leído que la palabra dice que en aquel día muchos le dirán Señor, Señor, y que Él le va a decir: no te conozco, apartado de mí.